Si te cuento esta historia, tal vez nunca me veas de la misma manera. Quizás te preguntes como un hombre de 72 años, que sirvió a Dios por más de 4 décadas, pudo vivir junto a un demonio sin darse cuenta. Pero escúchame bien, porque esta es la historia más dolorosa de mi vida, una que guardé en secreto durante años pero que necesita ser contada. Me llamo Manuel, aunque en la congregación siempre me conocieron como hermano Manuel. Nací en 1952 en un pueblito de Argentina, y durante 45 años fui testigo de Jehová. Hoy soy pastor evangélico, pero el camino hasta aquí, Dios mío, qué camino tan doloroso. Todo comenzó en 1985, cuando tenía 33 años y acababa de ser nombrado anciano en nuestro salón del reino. ¡Qué honor tan inmenso! Era como si Jehová mismo me hubiera elegido para cuidar de sus ovejas. Me levantaba cada mañana, sintiendo el peso de esa responsabilidad, orando para ser digno de esa confianza sagrada. Mi esposa se llamaba Mercedes. Tenía 41 años entonces, 8 años mayor que yo, pero con una belleza serena que iluminaba cualquier lugar. Cabello castaño, siempre perfectamente arreglado, ojos verdes que brillaban cuando hablaba de las Escrituras, y una sonrisa que calmaba a cualquier alma afligida. ¿Sabes qué? Toda la congregación la respetaba profundamente. Las hermanas jóvenes la buscaban constantemente para pedir consejos. Las madres confiaban sus hijas adolescentes a sus cuidados durante los estudios bíblicos, y yo me sentía el hombre más bendecido del mundo por tener a mi lado una compañera tan devota. Nos habíamos casado en 1978, después de un noviazgo de 2 años que siguió todos los preceptos bíblicos al pie de la letra. Ella ya era testiga desde joven, criada en una familia temerosa de Dios. Yo me convertí a los 25 años, después de estudiar intensamente las Escrituras con un anciano de la congregación vecina. Cuando nos conocimos en una asamblea de distrito, supe inmediatamente que Jehová había preparado a esa mujer para ser mi compañera en el camino espiritual. Nuestro matrimonio era considerado ejemplar por toda la congregación. No tuvimos hijos, y eso siempre fue una pena en mi corazón, pero Mercedes decía que Jehová nos había bendecido de otra forma, dándonos la oportunidad de cuidar espiritualmente de tantos otros jóvenes. Y realmente parecía ser así. Nuestra casa siempre estaba abierta para las familias de la congregación, especialmente para los estudios bíblicos con los adolescentes. El salón del reino quedaba en una calle tranquila, una construcción sencilla pero bien cuidada, pintada de blanco, con detalles celestes, rodeada por un jardín que Mercedes se empeñaba en mantener siempre florecido. La casa de Jehová merece ser bella, decía siempre, y cada martes y jueves llegaba temprano para regar las plantas y arreglar las flores en las macetas que adornaban la entrada. Era hermoso verla cuidar con tanto amor el lugar sagrado. Como anciano, tenía múltiples responsabilidades, presidía las reuniones entre semana, dirigía estudios bíblicos, participaba en las decisiones importantes y, principalmente, cuidaba del bienestar espiritual de unos 120 publicadores. Era un trabajo que exigía dedicación total. Pasaba noches enteras estudiando las Escrituras, preparando discursos, orando por sabiduría para aconsejar a los hermanos que me buscaban con sus dificultades. Mercedes era mi gran compañera en esa misión sagrada. Coordinaba los estudios bíblicos femeninos, organizaba los eventos sociales y tenía un talento especial para tratar con niños y adolescentes. Era impresionante cómo las chicas de la congregación se acercaban a ella con tanta facilidad. Hijas de hermanos que antes eran tímidas y retraídas, bajo los cuidados de Mercedes florecían como publicadoras dedicadas y entusiastas. La casa donde vivíamos estaba a solo 3 cuadras del Salón del Reino. Era una casa esquinera con un salón amplio donde realizábamos estudios bíblicos particulares, una habitación que Mercedes había transformado en un pequeño despacho, donde guardaba todo el material de estudio, y en la parte trasera un patio con algunos árboles frutales donde organizábamos encuentros informales con las familias. Recuerdo perfectamente el aroma a café recién hecho que flotaba por la casa las mañanas de sábado,
cuando Mercedes preparaba todo para recibir a las familias que venían al estudio en casa, el sonido del himnario sonando bajito en la radio, de la cocina, el ruido de las páginas de la Biblia siendo hojeadas, las voces de los niños recitando versículos memorizados. Nuestra casa era verdaderamente un hogar cristiano, un lugar donde se respiraba paz y devoción. En las reuniones, observaba a Mercedes con tanto orgullo. Siempre se sentaba en la tercera fila del lado derecho, siempre con una Biblia bien cuidada, y una libretita donde anotaba los puntos principales de los discursos. Durante las participaciones, su voz era clara y firme, demostrando un conocimiento profundo de las escrituras que las otras hermanas admiraban. Era común que después de las reuniones los hermanos se acercaran a nosotros para conversaciones informales. Mercedes siempre tenía una palabra de aliento, un versículo apropiado para cada situación, una sonrisa acogedora para quien estaba pasando por dificultades. Las madres especialmente confiaban en ella para orientar a sus hijas en los desafíos de la adolescencia cristiana. La hermana Mercedes tiene un don especial con las chicas, decían. Se abren con ella de una forma que ni conmigo logran, comentaba la hermana Graciela, madre de 3 adolescentes. Los años fueron pasando y nuestra posición en la congregación solo se fortalecía. En 1990 fui nombrado anciano presidente, una responsabilidad aún mayor, y Mercedes asumió la coordinación de todo el trabajo femenino de la congregación. Éramos vistos como una pareja ejemplar, una referencia de cómo un matrimonio cristiano debería funcionar. Mercedes desarrolló un método particular de estudio con las jóvenes. Decía que las chicas necesitaban una atención especial, que la transición de la infancia a la vida adulta dentro de los preceptos cristianos exigía cuidado y dedicación individual. Por eso, además de los estudios grupales, mantenía encuentros particulares con cada una de las adolescentes, generalmente en nuestra casa, siempre con mi aprobación y conocimiento. Las chicas de hoy se enfrentan a tentaciones que no existían en nuestra época, me decía siempre. Necesitan una orientación más cercana, más íntima, para entender verdaderamente lo que significa ser una mujer temerosa de Jehová. Yo estaba completamente de acuerdo. Veía como las jóvenes que pasaban por los cuidados especiales de Mercedes se convertían en publicadoras ejemplares, dedicadas y maduras espiritualmente. Nuestra casa se convirtió en una referencia en la congregación para el trabajo con jóvenes. Las tardes de sábado siempre estaban muy animadas, con grupos de chicas entre 12 y 17 años llegando para los estudios especiales que Mercedes dirigía. Había montado una pequeña biblioteca de libros y revistas sobre educación cristiana femenina, y dedicaba horas preparando material específico para cada grupo de edad. Me sentía tremendamente bendecido por Jehová al ver el fruto del trabajo de mi esposa. Chicas que llegaban tímidas e inseguras salían de nuestros encuentros transformadas, confiadas, llenas de celo por el servicio sagrado. Los padres me buscaban constantemente para agradecer la dedicación que Mercedes demostraba con sus hijas. Nona, sé que le dice a mi Lucía, decía el hermano Roberto, pero la chica se ha vuelto una persona completamente diferente, más madura, más dedicada al servicio. Durante la semana, además de los compromisos en el Salón del Reino, Mercedes mantenía una agenda intensa de visitas y estudios particulares. Había creado lo que llamaba el Círculo de Confianza, un grupo restringido de jóvenes que demostraban potencial especial para el servicio sagrado y que recibían una atención aún más personalizada. Eran encuentros que tenían lugar generalmente los martes y jueves por la tarde, siempre en nuestra casa, siempre con mucho estudio y oración. Yo aprobaba totalmente esa dedicación extra. Como anciano, sabía la importancia de identificar y nutrir los talentos espirituales desde temprano, y Mercedes tenía una mirada especial para eso. Esta chica tiene potencial para ser pionera regular, me decía sobre una u otra. Solo necesita orientación adecuada, alguien que crea en ella. Las reuniones del Círculo de Confianza tenían lugar en una habitación de la parte trasera de la casa que Mercedes había decorado especialmente.
Era un ambiente acogedor con cojines de colores en el suelo, varias plantas, estanterías llenas de libros sobre espiritualidad cristiana, y en las paredes cuadros con versículos inspiradores. Las chicas necesitan sentirse especiales, explicaba. Siempre necesitan entender que han sido elegidas por Jehová para algo grande. Amiga, ¿ya percibes cómo vivía en una especie de ceguera espiritual? A veces las señales están todas ahí, pero nuestra confianza en la persona, nuestra admiración, nuestra fe en lo que vemos como bondad nos impide ver la realidad que está justo delante de nuestros ojos. Durante todos esos años, desde 1985 hasta 1998, vi a Mercedes trabajar incansablemente con esas jóvenes. Llegaba a casa muchas veces agotada, pero siempre con historias inspiradoras sobre el progreso espiritual de sus chicas especiales, como las llamaba cariñosamente. Hablaba sobre conversaciones profundas que había tenido, sobre revelaciones personales que las jóvenes compartían solo con ella, sobre transformaciones íntimas que solo una orientadora experimentada conseguiría promover. Me enorgullecía profundamente la confianza que los padres depositaban en mi esposa. Era común recibir llamadas telefónicas de hermanos de congregaciones vecinas pidiendo que Mercedes hablara con sus hijas que estaban pasando por momentos difíciles. La hermana Mercedes tiene un don especial, decían. Las chicas confían en ella de una forma única, y realmente parecía ser verdad. Veía cómo las jóvenes buscaban a mi esposa después de las reuniones, cómo se colgaban de cada palabra que decía, cómo demostraban una devoción casi filial hacia ella. El trabajo de Mercedes comenzó a ganar reconocimiento más allá de nuestra congregación. En 1996 fue invitada para dar una charla en una asamblea de distrito sobre la importancia de la orientación femenina en la formación de las jóvenes cristianas. Fue un momento de mucho orgullo para mí ver a mi esposa en el estrado ante miles de hermanos compartiendo su experiencia. En aquella charla, Mercedes habló sobre la necesidad de crear vínculos de confianza con las jóvenes, sobre la importancia de entender sus necesidades específicas, sobre cómo una orientadora experimentada puede ayudar en la transición de la adolescencia a la vida adulta cristiana. Sus palabras fueron recibidas con gran entusiasmo. La casa tuvo que ser adaptada para acomodar el crecimiento del trabajo de Mercedes. Transformamos lo que antes era una pequeña despensa en una segunda sala de estudios. Arreglamos un baño adicional para las visitantes, y Mercedes se empeñó en instalar un sistema de sonido para poner música ambiente durante los encuentros. La música relaja y ayuda a las chicas a abrirse, explicaba. Crear el ambiente adecuado es fundamental para un buen trabajo espiritual. Durante la semana, nuestra casa literalmente nunca estaba vacía. Además de los encuentros programados, siempre había alguna chica que aparecía para conversar con Mercedes sobre alguna cuestión personal. Ella las atendía a todas con la misma paciencia y cariño, independientemente de la hora o de otros compromisos que pudiera tener. Mercedes siempre se empeñaba en presentármelas. Esta es Daniela, decía presentando a una chica de unos 15 años, hija del hermano Sebastián. Se está desarrollando maravillosamente en los estudios. Tiene una comprensión de las escrituras impresionante para su edad. O también, conoces a Carolina, hija de la hermana Remedios. Está pasando por un momento delicado en la familia, pero está reaccionando con mucha madurez cristiana. Una chica excepcional. Me quedaba impresionado con el conocimiento que Mercedes demostraba sobre la vida íntima de cada una de esas jóvenes. Sabía de los problemas familiares, de las dificultades escolares, de los conflictos internos, de los sueños y aspiraciones de cada chica que frecuentaba nuestra casa. Para orientar adecuadamente es necesario conocer profundamente, me explicaba. Cada alma es única. Cada joven tiene sus particularidades que necesitan ser comprendidas y respetadas. Las transformaciones que observaba en esas chicas eran realmente impresionantes. Jóvenes que llegaban rebeldes y cuestionadoras salían de los encuentros con Mercedes completamente cambiadas, sumisas, dedicadas, con una madurez que a veces contrastaba incluso con su edad cronológica.
Los padres se quedaban maravillados con esos cambios y constantemente me buscaban para expresar su gratitud por el trabajo de mi esposa. En 1998, Mercedes creó lo que llamó Programa de Mentoría Espiritual Intensiva. Era un programa destinado a jóvenes entre 14 y 18 años que demostraran potencial especial para el servicio de tiempo completo. El programa incluía estudios bíblicos profundizados, ejercicios de meditación y oración, y lo que ella llamaba sesiones de purificación espiritual. Eran encuentros individuales donde las jóvenes podían exponer sus luchas íntimas y recibir orientación personalizada. El programa funcionaba los sábados de las 2 a las 6 de la tarde, siempre en nuestra casa. Mercedes seleccionaba cuidadosamente a las participantes, generalmente no más de 6 o 7 a la vez. Era un programa considerado privilegiado en la congregación, y muchas familias manifestaban interés en que sus hijas fueran incluidas. Yo seguía ese trabajo con admiración creciente. Veía cómo Mercedes se dedicaba enteramente a cada joven, cómo estudiaba casos particulares, cómo oraba pidiendo sabiduría divina para orientar adecuadamente cada alma bajo sus cuidados. Las sesiones de purificación espiritual tenían lugar en la sala del fondo, siempre individualmente, y podían durar hasta 2 horas cada una. Mercedes explicaba que eran momentos sagrados donde las jóvenes podían abrirse completamente sobre sus luchas espirituales, sus tentaciones, sus miedos y ansiedades. Es un trabajo delicado, me decía, requiere tiempo, paciencia y mucho amor cristiano. Durante esos encuentros individuales, generalmente me quedaba en la parte delantera de la casa, estudiando para mis propios compromisos como anciano o atendiendo visitantes que eventualmente aparecían. Mercedes se empeñaba en que no fueran interrumpidas durante las sesiones, diciendo que la privacidad era fundamental para que las jóvenes se sintieran cómodas para abrirse sobre cuestiones íntimas. Recuerdo varias ocasiones en que, pasando por el pasillo que unía las dos partes de la casa, oía fragmentos de las conversaciones en tonos bajos, murmullos que no me permitían entender exactamente lo que se discutía, pero que transmitían una atmósfera de seriedad e intimidad espiritual, que respetaba profundamente. Las chicas que participaban en las sesiones individuales salían siempre visiblemente emocionadas. Muchas veces las veía con los ojos rojos, como si hubieran llorado, pero con una expresión de alivio en el rostro que indicaba que habían encontrado la paz que buscaban. Mercedes explicaba que eran lágrimas de purificación, reacciones naturales de jóvenes que finalmente conseguían liberarse de cargas espirituales que llevaban. Hermano Manuel, me dijo una vez la hermana Graciela, madre de Daniela, no sé qué hace su esposa con esas chicas, pero mi hija se ha vuelto una persona completamente nueva después de que empezó a frecuentar los encuentros especiales, más madura, más responsable, más dedicada a Jehová. Es como si hubiera crecido 10 años de golpe. Comentarios como ese eran frecuentes. Los padres observaban cambios profundos en el comportamiento de sus hijas después de que empezaban a participar en el programa especial de Mercedes. Chicas que antes eran cuestionadoras y a veces rebeldes se volvían sumisas y obedientes. Jóvenes que demostraban poco interés por las actividades espirituales se transformaban en publicadoras celosas y dedicadas. Interpretaba esas transformaciones como evidencia clara de la bendición de Jehová sobre el trabajo de mi esposa. Veía en ellas la confirmación de que estábamos siguiendo el camino correcto, de que Mercedes realmente poseía un don especial para el trabajo con jóvenes cristianas. El año 2000 llegó trayendo nuevos desafíos y responsabilidades para nuestra congregación. Había sido nombrado para integrar un comité regional que supervisaba el trabajo espiritual en 12 congregaciones de nuestra región, una responsabilidad que me exigía viajar frecuentemente a otras ciudades. Mercedes me apoyaba totalmente en esta nueva función, asumiendo aún más responsabilidades locales para que pudiera dedicarme al trabajo regional. Con mis viajes más frecuentes, ella pasó a coordinar prácticamente todo el trabajo con jóvenes de la congregación, creó nuevos programas, expandió los encuentros especiales e incluso comenzó a recibir jóvenes de congregaciones vecinas,
que eran derivadas por ancianos que conocían su trabajo. Nuestra casa se convirtió en una referencia regional para orientación espiritual de adolescentes cristianas. Durante mis ausencias, que a veces se extendían por 3 o 4 días, Mercedes mantenía una agenda intensa de actividades, coordinaba estudios grupales durante la semana, dirigía las sesiones individuales los sábados, y aún encontraba tiempo para visitas domiciliarias a familias que necesitaban apoyo especial. Cuando regresaba de los viajes, Mercedes siempre tenía informes detallados sobre el progreso de cada joven que estaba bajo sus cuidados. Mantenía un cuaderno donde anotaba observaciones sobre cada chica, registraba conversaciones importantes, planificaba enfoques específicos para casos más complejos. Fernanda está pasando por un momento muy delicado, me contaba sobre una chica de 16 años cuyos padres se estaban separando. Necesita atención especial para no dejarse desanimar espiritualmente por la situación familiar. Estoy trabajando con ella individualmente 2 veces por semana. O también, Carolina demostró mucho progreso en las últimas sesiones. Creo que está preparada para asumir responsabilidades mayores en la congregación. Confiaba completamente en el juicio de Mercedes sobre esas cuestiones. Tenía una percepción espiritual que admiraba profundamente, una capacidad de ver potencialidades y necesidades que muchas veces escapaban incluso a los padres de las propias jóvenes. En 2001, nuestra congregación fue reconocida por su trabajo ejemplar con jóvenes cristianos. Recibimos la visita de un superintendente de circuito que quería conocer personalmente los métodos que Mercedes había desarrollado. Después de 3 días observando nuestro trabajo, declaró que nunca había visto jóvenes tan maduras espiritualmente y tan dedicadas al servicio sagrado. Mercedes fue invitada a presentar sus métodos en una asamblea de circuito, compartiendo su experiencia con ancianos y siervos ministeriales de toda la región. Su presentación fue recibida con entusiasmo, y varias congregaciones solicitaron que organizara seminarios para entrenar a otras hermanas. La demanda por el trabajo de Mercedes creció tanto que tuvimos que establecer criterios más rigurosos para seleccionar a las jóvenes que participarían en sus programas especiales. Creó un sistema de evaluación que incluía entrevistas con los padres, análisis del historial espiritual de las candidatas y un periodo de observación antes de la inclusión en los grupos especiales. No puedo aceptar a todas, me explicaba. El trabajo de orientación espiritual profunda exige dedicación individual, tiempo suficiente para conocer verdaderamente cada alma. Es mejor trabajar con pocas y hacer un trabajo realmente transformador. Eso tenía sentido para mí. Veía cómo Mercedes se dedicaba intensamente a cada joven, cómo conocía detalles íntimos de sus vidas, cómo personalizaba su enfoque para atender las necesidades específicas de cada caso. Las jóvenes seleccionadas para participar desarrollaban una conexión muy fuerte con ella. Era común verlas buscando a Mercedes después de las reuniones, telefoneando durante la semana para hacer preguntas o pedir consejos, incluso apareciendo en nuestra casa fuera de los horarios programados cuando enfrentaban alguna dificultad específica. Mercedes siempre se mostraba disponible para esas situaciones de emergencia. Una orientadora espiritual no puede tener horarios, me decía, cuando una joven está pasando por una crisis, cuando necesita orientación urgente, no podemos decirle que espere hasta el sábado. Pero amiga, aquí es donde empiezas a ver las primeras señales que yo, ciego de confianza, simplemente ignoré. Mercedes siempre se empeñaba en que sus sesiones individuales con las jóvenes no fueran interrumpidas por ningún motivo. Incluso instaló una cerradura especial en la puerta de la habitación del fondo. El trabajo de orientación espiritual exige un ambiente de total confianza, me explicaba cuando cuestionaba la necesidad de tanto secretismo. Esas chicas comparten conmigo sus secretos más profundos, sus luchas más íntimas. Si saben que pueden ser oídas o interrumpidas, nunca conseguirán liberarse verdaderamente de sus cargas espirituales. Aceptaba esa explicación sin cuestionar. Como anciano, sabía de la importancia de la confidencialidad en el asesoramiento espiritual. Durante 2002, Mercedes desarrolló lo que llamó retiros espirituales intensivos.
Fines de semana especiales donde las jóvenes del programa más avanzado pasaban 2 días completos en nuestra casa, involucradas en estudios profundos, meditación, oración y lo que denominaba ejercicios de purificación espiritual avanzados. Los retiros tenían lugar una vez al mes, siempre cuando yo estaba de viaje por trabajo, para que Mercedes pudiera dedicarse completamente a las jóvenes sin ninguna distracción. Preparaba estos eventos con semanas de antelación, organizando materiales especiales, planificando actividades específicas, incluso preparando comidas especiales que decía ayudaban en la concentración espiritual. Cuando regresaba de esos viajes, siempre encontraba a Mercedes agotada, pero radiante, contando sobre progresos espirituales impresionantes que había observado durante los retiros. Deberías haber visto la transformación de Lucía durante este fin de semana, me contó después de un retiro en abril de aquel año. Llegó aquí cargada de culpas y miedos, salió completamente liberada, con una paz interior que irradiaba por todo su ser. Fue obra de Jehová, estoy segura. Las jóvenes que participaban en los retiros volvían visiblemente cambiadas, demostraban una madurez espiritual que impresionaba incluso a los ancianos más experimentados de la congregación. Hablaban sobre sus experiencias usando un lenguaje profundo, casi místico, que indicaba un nivel de comprensión espiritual muy por encima de sus edades cronológicas. Me quedaba impresionado al oír a chicas de 15, 16 años hablar sobre purificación interior, sobre liberación espiritual, sobre experiencias místicas que habían vivenciado durante los retiros. Era evidente que Mercedes poseía un don muy especial para despertar la espiritualidad profunda en esas jóvenes almas. Mi hija volvió del retiro como una persona completamente nueva, me dijo el hermano Roberto sobre su hija Lucía, más tranquila, más sabia, más dedicada. No sé qué tipo de trabajo espiritual hace la hermana Mercedes con esas chicas, pero los resultados son milagrosos. En 2003, Mercedes fue oficialmente reconocida por la organización como pionera especial en el trabajo con jóvenes cristianos. Era un título que le daba autoridad para supervisar programas similares en otras congregaciones y entrenar a otras hermanas interesadas en desarrollar este tipo de ministerio especializado. Con ese reconocimiento oficial, nuestra casa se convirtió en una escuela de formación para orientadoras espirituales de jóvenes. Hermanas de varias partes de la región venían a pasar periodos con nosotros para aprender los métodos de Mercedes, observar su trabajo en acción, participar en seminarios sobre técnicas avanzadas de orientación espiritual femenina. Mercedes desarrolló un manual detallado sobre sus métodos, un documento de más de 100 páginas que cubría desde técnicas básicas de acercamiento hasta procedimientos avanzados para casos especiales. El manual incluía estudios de casos reales, ejemplos prácticos y lo que llamaba protocolo de purificación espiritual intensiva. Durante ese período me sentía verdaderamente bendecido por Jehová. Mi esposa se había convertido en una referencia. En el trabajo con jóvenes cristianas, nuestra congregación era reconocida regionalmente por la calidad de sus jóvenes, y yo mismo había sido promovido a superintendente asistente de circuito. Pero amiga, aquí es donde la historia toma un rumbo siniestro. Durante todos esos años, había pequeños detalles que simplemente ignoraba o interpretaba de forma completamente equivocada. Otro detalle que hoy me perturba profundamente era la forma como las chicas se comportaban después de las sesiones individuales. Salían siempre muy calladas, con una expresión que en la época interpretaba como paz espiritual, pero que ahora reconozco como una especie de confusión, casi como si estuvieran en shock. Mercedes explicaba que era normal, que el proceso de purificación espiritual profunda causaba esa reacción inicial. Cuando un alma cargada de culpas y miedos finalmente se libera, es natural que haya un período de adaptación, me decía. Es como alguien que ha vivido mucho tiempo en una cueva oscura y de repente se expone a la luz del sol. Las transformaciones que observaba también tenían aspectos que deberían haberme alertado. Se volvían extremadamente sumisas, no solo espiritualmente, sino en todos los aspectos de sus vidas. Perdían esa espontaneidad natural de la juventud,
esa alegría inocente que caracteriza a los niños y adolescentes sanos. Durante el año 2004, empecé a notar que algunas de las jóvenes que frecuentaban los programas especiales de Mercedes desarrollaban problemas de comportamiento en casa que contrastaban completamente con su conducta ejemplar en la congregación. Los padres relataban episodios de pesadillas frecuentes, cambios bruscos de humor, aislamiento social y una reticencia extraña a hablar sobre las sesiones especiales. No entiendo qué está pasando con Fernanda, me dijo preocupada la hermana Remedios. En la congregación es un ejemplo de joven cristiana, pero en casa ha cambiado mucho. Se queda demasiado callada. A veces me despierto de madrugada y la encuentro llorando, pero cuando le pregunto qué pasa, dice que no es nada, que está todo bien. Cuando mencionaba estas preocupaciones a Mercedes, siempre tenía explicaciones que me parecían convincentes. Decía que era natural que jóvenes pasando por procesos intensos de purificación espiritual enfrentaran períodos de inestabilidad emocional. Imagínate una infección que necesita ser drenada, me explicaba usando una analogía médica. Durante el proceso de curación hay dolor, malestar, incluso fiebre, pero es necesario para que la verdadera curación ocurra. Lo mismo pasa con heridas espirituales profundas. En 2005, una situación específica debería haber encendido todas las señales de alerta en mi mente. La hija de un anciano visitante, una chica de 16 años llamada Patricia, participó en una de las sesiones especiales de Mercedes durante una asamblea que tuvo lugar en nuestra ciudad. 3 días después, los padres de la chica me buscaron extremadamente preocupados. Hermano Manuel, pasó algo muy extraño con nuestra hija después de la sesión especial con su esposa, me dijo el anciano Benito, claramente perturbado. Patricia volvió completamente cambiada, no puede dormir, no quiere comer, se queda solo llorando y cuando preguntamos qué pasó, dice que no puede contar, que prometió guardar el secreto. Cuando confronté a Mercedes sobre el asunto, demostró irritación por primera vez en todos los años de matrimonio. Dijo que estaba siendo cuestionada injustamente, que algunos padres no tenían madurez para comprender los procesos de transformación espiritual por los que pasaban sus hijas. Esos padres quieren que sus hijas crezcan espiritualmente, pero no están preparados para lidiar con las consecuencias de esa transformación, me dijo con una firmeza que nunca había visto antes. Cuando una joven pasa por una verdadera conversión interior, es natural que haya un periodo de ajuste que puede asustar a adultos que no comprenden el proceso. Acepté esa explicación, pero por primera vez sentí una molestia que no conseguí identificar completamente. Había algo en el tono de Mercedes que me causó una extrañeza que preferí ignorar en la época. Algunos meses después, recibí una llamada del anciano Benito informando que su hija Patricia había intentado hacerse daño y estaba recibiendo seguimiento psicológico. No sé qué pasó en esa habitación, me dijo con la voz quebrada, pero mi hija no es la misma desde aquel día. El psicólogo dice que presenta signos de trauma, pero se niega a hablar sobre lo que lo causó. Solo repite que hizo una promesa y no puede romperla. Cuando hablé con Mercedes sobre esta situación alarmante, se mostró genuinamente conmocionada y triste. Dijo que también estaba perturbada por lo que había pasado con Patricia, que nunca había enfrentado una situación similar. A veces descubrimos durante el trabajo de orientación que una joven tiene heridas emocionales mucho más profundas de lo que imaginábamos, me explicó. Es posible que Patricia haya revelado algo durante nuestra conversación que la perturbó profundamente, algún trauma de la infancia que había reprimido. Mercedes sugirió concentrarse solo en las jóvenes de nuestra propia congregación, que conocía desde hacía más tiempo y cuya historia familiar podía evaluar mejor. Durante 2006, Mercedes redujo significativamente el número de jóvenes que atendía, concentrándose en un grupo selecto de aproximadamente 12 chicas entre 14 y 18 años. Alegaba que prefería hacer un trabajo más profundo y personalizado, con pocas jóvenes que un trabajo superficial con muchas. Esas 12 jóvenes se convirtieron prácticamente en una familia alternativa para Mercedes. Pasaban más tiempo en nuestra casa que en sus propias casas.
Llegaban temprano para ayudar en los preparativos, se quedaban hasta tarde conversando en grupos pequeños, participaban en actividades que Mercedes organizaba específicamente para ellas. Observaba esa dedicación mutua con admiración, veía cómo esas chicas veneraban a mi esposa, cómo la trataban con una reverencia que iba más allá del respeto normal que jóvenes cristianas deberían demostrar por una orientadora espiritual. La hermana Mercedes me salvó, oía a una de ellas comentar con otra. Antes de conocer su trabajo, estaba perdida, sin dirección espiritual. Me enseñó cosas sobre mí misma que nunca había comprendido. Esa devoción me llenaba de orgullo, pero hoy reconozco que era algo enfermizo, una dependencia emocional y psicológica que Mercedes había creado deliberadamente. El grupo de las 12 se volvió extremadamente cerrado. Desarrollaron un lenguaje propio, lleno de referencias que solo ellas comprendían. Hablaban sobre niveles de purificación, grados de liberación, etapas de crecimiento interior que parecían conceptos muy avanzados para jóvenes de sus edades. Los padres de esas chicas comenzaron a expresar preocupaciones crecientes sobre el comportamiento de sus hijas. Se habían vuelto demasiado reservadas, evitaban el contacto físico, incluso con familiares cercanos, demostraban conocimientos sobre sexualidad que parecían inadecuados para sus edades. No entiendo de dónde sacó Lucía esas ideas sobre pureza física, me comentó preocupada la hermana Graciela. Habla sobre el cuerpo de una forma que me inquieta, como si hubiera aprendido cosas que una chica de su edad no debería saber. Cuando llevaba estas preocupaciones a Mercedes, siempre me explicaba que era parte del proceso educativo que desarrollaba con las jóvenes. Decía que en una sociedad cada vez más permisiva, era necesario enseñar a las jóvenes cristianas conceptos avanzados sobre pureza y castidad. Esas chicas están siendo preparadas para vivir en un mundo donde serán constantemente bombardeadas con tentaciones y presiones sexuales, me explicaba. Necesito darles herramientas espirituales y conocimiento práctico para resistir esas presiones. En la época, esto me pareció un enfoque progresista y necesario. Lo que no comprendía era que esa educación avanzada sobre pureza era en realidad un proceso de abuso sistematizado, una forma de normalizar comportamientos inadecuados a través de justificaciones religiosas distorsionadas. Durante el final de 2006, empecé a notar cambios en el comportamiento de la propia Mercedes que deberían haberme alertado sobre la gravedad de la situación. Se volvió más controladora, más posesiva respecto a las jóvenes que orientaba, y demostraba irritación cuando alguien cuestionaba sus métodos. Mercedes también desarrolló una obsesión extraña con la privacidad que iba más allá de lo necesario. Instaló cortinas gruesas en todas las ventanas de la habitación del fondo, puso aislamiento acústico en las paredes e incluso instaló un sistema de sonido que ponía música durante las sesiones para enmascarar cualquier ruido. El mundo se está volviendo cada vez más peligroso para el trabajo espiritual, me explicaba. Hay personas malintencionadas que pueden intentar distorsionar nuestro trabajo, usar fragmentos de conversaciones fuera de contexto para crear problemas. Esas explicaciones me parecían exageradas, pero respetaba la preocupación de Mercedes por la protección de su trabajo. Durante 2007, la situación empezó a volverse insostenible. Varias de las jóvenes que participaban en el programa especial de Mercedes empezaron a demostrar signos claros de inestabilidad emocional que ya no podían explicarse como procesos normales de purificación espiritual. Dos de ellas, Daniela y Fernanda, desarrollaron trastornos alimentarios severos, negándose a comer, alegando que estaban pasando por ayunos purificadores que Mercedes había recomendado. Otras 3 empezaron a autolesionarse, haciéndose cortes superficiales en los brazos que alegaban ser marcas de purificación espiritual. La situación más alarmante involucró a Lucía, una chica de 17 años que siempre había sido un ejemplo de estabilidad emocional. Empezó a tener ataques de pánico durante las reuniones congregacionales, episodios donde lloraba descontroladamente y repetía frases como, no puedo contar, prometí guardar el secreto, Jehová me va a castigar si hablo. Los padres de esas
chicas se unieron y vinieron a buscarme, exigiendo explicaciones sobre lo que estaba pasando en los programas especiales de Mercedes. Era un grupo de 6 familias, todas con hijas, demostrando comportamientos preocupantes. Hermano Manuel, con todo el respeto que le tengo a usted y a su esposa, necesitamos saber qué está pasando con nuestras hijas, me dijo el hermano Roberto, claramente perturbado. Ya no son las mismas chicas que eran antes de empezar a frecuentar los encuentros especiales. Algo está mal, muy mal. Fue la primera vez en toda mi vida que me sentí verdaderamente cuestionado en mi autoridad como anciano y marido. Esas familias no solo estaban preocupadas, empezaban a sospechar que algo inadecuado estaba pasando bajo mi propia supervisión. Cuando hablé con Mercedes sobre esas acusaciones, reaccionó de una forma que me impactó profundamente. Por primera vez en nuestros casi 30 años de matrimonio, me acusó de estar dudando de su integridad. Después de todo lo que hemos conseguido juntos, después de todas las vidas que transformamos, ¿vas a permitir que algunos padres histéricos destruyan nuestra reputación y nuestro ministerio? Me dijo con una frialdad que nunca había visto antes. Esas chicas están pasando por un proceso de liberación espiritual que sus padres no tienen madurez para comprender. Esa respuesta me dejó profundamente perturbado. La mujer que siempre había sido sumisa y respetuosa conmigo me estaba confrontando, de forma agresiva, usando argumentos que ponían toda la culpa en otros y ninguna responsabilidad en nosotros. En aquel momento, por primera vez en décadas, empecé a sentir que algo estaba fundamentalmente mal con toda la situación. No eran solo algunos padres histéricos quejándose, eran múltiples familias relatando problemas similares en sus hijas, todas participantes de los mismos programas especiales. Amiga, llegamos al momento más difícil de esta historia, el momento en que mi vida, mi fe, mi comprensión de todo lo que creía verdadero fue completamente destrozada. Fue una tarde de sábado de marzo de 2008 que mi vida cambió para siempre. Había regresado más temprano de un viaje de supervisión porque me estaba sintiendo enfermo con una gripe fuerte. Llegué a casa esperando encontrar a Mercedes realizando una de las sesiones especiales, como era normal los sábados. La casa estaba extrañamente silenciosa cuando entré. Normalmente conseguía oír al menos el sonido de la música ambiente que Mercedes ponía durante las sesiones. Pensé que quizás había cancelado el encuentro. Fui hasta nuestro dormitorio para cambiarme de ropa y descansar, cuando oí un sonido viniendo de la habitación del fondo que me heló la sangre. No era música, no eran conversaciones sobre estudios bíblicos, era el sonido de alguien llorando bajito, un llanto ahogado, desesperado, que parecía venir de una niña sufriendo. Mi primer instinto fue correr hasta allí para ver qué estaba pasando. Quizás una de las chicas se había puesto mal, quizás había alguna emergencia médica que exigía mi ayuda inmediata. Caminé rápidamente por el pasillo, mi corazón acelerándose con preocupación. Cuando llegué a la puerta de la habitación del fondo, percibí que estaba cerrada por dentro, como era normal durante las sesiones especiales. Pero el sonido del llanto continuaba, ahora acompañado de una voz que reconocí como de Mercedes, hablando en tonos bajos y firmes. Había algo en la entonación de su voz que me causó una inquietud inexplicable. Golpeé ligeramente la puerta. Mercedes, llamé en voz baja, he llegado temprano. ¿Está todo bien ahí? La respuesta que recibí fue un silencio súbito y completo, como si todas las actividades dentro de la habitación hubieran cesado instantáneamente al sonido de mi voz. Después de algunos segundos, oí la voz de Mercedes respondiendo con una normalidad forzada que me sonó completamente artificial. Está todo bien, Manuel. Estamos terminando una sesión muy importante. Espera en el salón que ya vamos a acabar. Pero había algo en su tono, una tensión que nunca había percibido antes, que hizo que se me revolviera el estómago. El llanto había parado completamente, pero podía sentir que había personas en la habitación. Oía ruidos leves, como si alguien se estuviera moviendo o arreglando ropa. Obedecí la petición de Mercedes y fui a esperar en el salón, pero mi mente no conseguía calmarse. Había algo profundamente mal con toda la situación. El llanto desesperado que había oído, el silencio súbito cuando anuncié mi presencia,
la tensión en la voz de Mercedes. 15 minutos después, oí la puerta abriéndose. Pasos corrieron rápidamente hacia la salida trasera de la casa, que daba directamente al patio y permitía salir sin pasar por el salón donde estaba. Mercedes apareció algunos minutos después con una expresión que intentaba parecer normal, pero que no conseguía ocultar una agitación evidente. Su cabello estaba ligeramente despeinado, su ropa un poco arrugada, y había en sus ojos una tensión que nunca había visto antes. ¿Cómo fue el viaje?, preguntó intentando desviar el tema de lo que había pasado. Has vuelto más temprano de lo que esperábamos. Me estaba sintiendo un poco enferma también, y pensé mejor terminar la sesión de hoy más rápidamente. Había algo forzado en esa explicación, una artificialidad que me hizo cuestionar si me estaba contando la verdad. Oía a alguien llorando, dije observando cuidadosamente su reacción. La expresión en el rostro de Mercedes cambió por una fracción de segundo, un destello de algo que parecía pánico, antes de retomar la máscara de normalidad. Era Carolina, respondió sin vacilar. Está pasando por un momento muy difícil en casa, problemas con los padres. A veces, el proceso de liberación emocional durante las sesiones de purificación provoca llantos intensos. Es normal, forma parte del proceso, pero algo en la forma, como dijo eso, en la rapidez de la respuesta, en la precisión de los detalles, me hizo sospechar que me estaba mintiendo. Aquella noche no conseguí dormir. Me daba vueltas en la cama pensando en todos los detalles de lo que había pasado. El sonido del llanto que había oído no parecía de alguien pasando por un proceso terapéutico normal. Parecía el llanto de alguien que estaba sufriendo de verdad, alguien que estaba siendo herida. Durante los días siguientes, empecé a observar más atentamente el comportamiento de las jóvenes que frecuentaban los programas especiales. Presté atención a detalles que antes me pasaban desapercibidos, la forma como evitaban el contacto visual conmigo, cómo se encogían cuando me acercaba, cómo demostraban un miedo inexplicable de quedarse solas conmigo o con cualquier otro hombre adulto. Carolina, que Mercedes había mencionado como la que estaba llorando aquel sábado, pasó a evitar completamente nuestra casa. Cuando la encontraba en las reuniones congregacionales, desviaba la mirada y procuraba mantenerse cerca de otras personas como si tuviera miedo de algo. Empecé a hacer preguntas discretas a otros miembros de la congregación sobre los cambios que habían observado en las jóvenes. Lo que descubrí me dejó profundamente perturbado. Prácticamente todos los adultos habían notado cambios extraños en esas chicas. Ya no son niñas, me dijo la hermana Graciela. Es como si hubieran perdido esa inocencia natural de la juventud. Hablan sobre cosas que chicas de su edad no deberían saber. Tienen reacciones que no son normales para adolescentes sanas. Algo está muy mal. Durante 2 semanas luché internamente con estas sospechas crecientes. Parte de mí se negaba a aceptar que la mujer con quien había vivido durante 30 años pudiera estar involucrada en algo inadecuado, pero las señales eran cada vez más evidentes. Fue entonces que tomé una decisión, que cambió todo. Decidí que necesitaba descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Si había algo mal pasando bajo mi supervisión como anciano y como marido, tenía la responsabilidad moral de investigar. El próximo viernes le dije a Mercedes que necesitaría viajar el fin de semana para resolver una emergencia en una congregación vecina. Era mentira. Por primera vez en nuestro matrimonio, estaba mintiendo deliberadamente a mi esposa porque sospechaba que ella me estaba mintiendo sobre algo mucho más grave. Salí de casa el sábado por la mañana como si fuera a viajar, pero en realidad me quedé hospedado en la casa de un hermano que vivía en el otro extremo de la ciudad. Le expliqué que necesitaba un lugar discreto para orar y meditar, sin entrar en detalles sobre mis verdaderas intenciones. El sábado por la tarde volví a casa secretamente, aparqué el coche en una calle distante y caminé por la parte trasera de nuestro terreno, aprovechando la cobertura de los árboles frutales. Mi intención era observar discretamente lo que realmente pasaba durante las sesiones especiales. Amiga mía, lo que vi a través de la ventana de la habitación del fondo destruyó completamente mi vida. Lo que presencié destruyó mi fe en el matrimonio, mi confianza en la persona que más amaba en el mundo,
mi comprensión de todo lo que creía verdadero sobre mi propia vida. Mercedes estaba en la habitación con 3 chicas, Lucía de 17 años, Fernanda de 15 y Daniela de apenas 14. Pero lo que vi no eran sesiones de orientación espiritual, no eran estudios bíblicos, no eran conversaciones sobre purificación del alma. Era algo tan horrible, tan inimaginable, que mi mente inicialmente se negó a procesar completamente lo que mis ojos estaban viendo. Mercedes había obligado a las 3 chicas a desnudarse completamente. Estaban ahí, vulnerables, expuestas, mientras mi esposa las tocaba de formas que ningún adulto debería jamás tocar a una niña. Y lo peor de todo era que justificaba cada acción con palabras distorsionadas sobre purificación espiritual, sobre limpieza interior, sobre rituales de liberación. Necesitáis entender que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, la oí decir con la misma voz tranquila y autoritaria que siempre había usado en sus enseñanzas legítimas. Pero antes de ser templo, necesita ser purificado de toda impureza, de toda mancha que el mundo ha puesto en vosotras. Este proceso de limpieza física es necesario para que la purificación espiritual sea completa. Las chicas lloraban bajito, claramente sufriendo, pero no resistían. Era evidente que este no era un evento aislado, que habían sido condicionadas a lo largo de meses o años a aceptar estos abusos como parte normal de un proceso religioso. Mercedes había pervertido conceptos espirituales legítimos para justificar acciones que eran exactamente lo opuesto de todo lo que nuestra fe enseña sobre pureza y santidad. Recordad lo que hemos hablado sobre secretos sagrados. Mercedes continuaba mientras cometía los abusos. Lo que pasa aquí es especial, es sagrado, es entre vosotras, yo y Jehová. Si se lo contáis a cualquier persona, estaréis traicionando la confianza de Dios, estaréis cometiendo un pecado imperdonable que os llevará a la destrucción eterna. Me quedé paralizado detrás de aquella ventana, presenciando la destrucción completa de todo en lo que había creído durante toda mi vida adulta. La mujer que amaba, que respetaba, que había elevado como ejemplo de virtud cristiana, estaba sistemáticamente abusando de niñas inocentes, usando mi propia autoridad como anciano para dar credibilidad a sus crímenes execrables. Cuando finalmente conseguí moverme, cuando el shock inicial permitió que mi cuerpo reaccionara, corrí lejos de la casa como un hombre poseído. No sabía qué hacer, a dónde ir, cómo procesar lo que había visto. Caminé por las calles durante horas, llorando, orando, suplicando a Dios que me mostrara cómo lidiar con esa situación imposible. Mi primera reacción fue de negación completa. Intenté convencerme de que había interpretado erróneamente lo que había visto, pero sabía en el fondo de mi corazón que no había malentendido posible. Lo que había presenciado era abuso sexual sistemático de menores, disfrazado de orientación religiosa. Durante toda aquella noche y el día siguiente luché con la decisión más difícil de mi vida. Como anciano, tenía la responsabilidad de proteger al rebaño de Dios. Como marido, había hecho votos de lealtad y fidelidad. Como hombre de fe, necesitaba buscar justicia para aquellas niñas inocentes. Pero como ser humano, estaba completamente destrozado por la traición más profunda que alguien puede experimentar. El lunes por la mañana tomé la decisión que sabía era la única moralmente aceptable. Fui directamente a la comisaría y denuncié a mi propia esposa por abuso sexual de menores. Fue el acto más doloroso de toda mi vida, pero también el más necesario. El comisario que me atendió inicialmente demostró incredulidad. Era difícil para él aceptar que un anciano respetado estuviera denunciando a su propia esposa por crímenes tan graves, pero cuando expliqué detalladamente lo que había observado, cuando proporcioné nombres, fechas y circunstancias específicas, comprendió la seriedad de la situación e inició inmediatamente una investigación formal. La detención de Mercedes ocurrió el martes por la tarde. No estaba en casa cuando llegaron los policías porque no tenía valor para presenciar aquel momento, pero vecinos me contaron después que se resistió, que gritó que estaba siendo perseguida por hacer el trabajo de Dios, que era víctima de una conspiración de personas que no comprendían los métodos especiales que había desarrollado.
Cuando llegué a casa y la encontré vacía, con señales del registro que la policía había realizado, sentí como si mi vida hubiera terminado, completamente. 30 años de matrimonio, décadas de trabajo conjunto en la obra de Dios, una reputación construida a lo largo de toda una vida de servicio dedicado. Todo se había deshecho en cuestión de días. La investigación policial reveló la extensión completa de los crímenes que Mercedes había cometido a lo largo de años. No eran solo las jóvenes de nuestra congregación las que habían sido abusadas. Había victimizado a decenas de chicas a lo largo de casi 2 décadas, usando siempre los mismos métodos de manipulación psicológica y justificaciones religiosas distorsionadas. Los testimonios de las víctimas fueron devastadores. Chicas que habían crecido creyendo que los abusos eran parte normal de su educación espiritual, jóvenes que cargaban culpa y vergüenza por algo que nunca fue su responsabilidad, adolescentes que habían desarrollado trastornos psicológicos graves como consecuencia de los traumas que sufrieron. La historia se extendió rápidamente por toda la comunidad de los testigos de Jehová de la región. Congregaciones enteras quedaron en shock al descubrir que una mujer tan respetada, tan admirada por su trabajo con jóvenes, había sido capaz de crímenes tan horrendos. Para mí, personalmente, las consecuencias fueron devastadoras. Aún habiendo sido yo mismo quien denunció los crímenes, aún habiendo tomado la actitud correcta desde el punto de vista moral y legal, no conseguía escapar de la culpa aplastante de haber vivido al lado de un monstruo sin percatarme. ¿Cómo? Yo, que me consideraba un hombre espiritual, sensible a las necesidades del rebaño, había fallado tan completamente en proteger a esas niñas inocentes. Las reuniones congregacionales se volvieron imposibles para mí. Cada vez que miraba a las familias de las víctimas, veía en sus ojos una mezcla de gratitud por haber denunciado los crímenes y una pregunta silenciosa sobre cómo no había percibido antes lo que estaba pasando. 3 meses después de la detención de Mercedes, tomé la decisión de apartarme de todas mis responsabilidades como anciano. No conseguía presentarme ante la congregación como alguien cualificado para orientar y proteger a otras personas cuando había fallado tan drásticamente en mi propia casa. El juicio de Mercedes fue una pesadilla que se extendió por más de un año. Se declaró inocente de todas las acusaciones, alegando que estaba siendo perseguida por prácticas religiosas legítimas que personas ignorantes habían interpretado erróneamente. Durante el juicio fui llamado para testificar sobre lo que había observado aquel sábado fatal. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida tener que relatar públicamente los detalles de los crímenes que mi propia esposa había cometido contra niñas bajo nuestra responsabilidad espiritual. Las víctimas tuvieron que revivir sus traumas al testificar sobre los años de abuso que sufrieron, oírlas contar sus historias, describir cómo Mercedes había manipulado conceptos religiosos para normalizar los abusos, me destruyó por completo. Mercedes fue condenada a 18 años de prisión por múltiples acusaciones de abuso sexual de menores. Después del juicio, mi vida en la comunidad de los testigos de Jehová se volvió insostenible. Aunque muchos hermanos reconocían que había tomado la actitud correcta al denunciar los crímenes, había otros que me culpaban por la situación, que cuestionaban por qué no había percibido antes lo que estaba pasando. Esta división de opiniones dentro de la congregación creó un ambiente de tensión constante que me impedía encontrar la paz espiritual que desesperadamente necesitaba. Cada reunión se convertía en un recordatorio doloroso de mi fallo. Cada oración pública parecía sonar falsa saliendo de mis labios. 6 meses después de la condena de Mercedes, tomé la decisión más difícil de toda mi vida espiritual. Decidí desasociarme de los testigos de Jehová, no porque hubiera perdido la fe en Dios, sino porque no conseguía encontrar más paz espiritual dentro de una organización donde mi presencia causaba malestar y división. La carta de desasociación que escribí fue una de las cosas más difíciles que jamás tuve que redactar. Intenté explicar que mi decisión no estaba basada en resentimiento o falta de fe, sino en la necesidad de encontrar un camino diferente para servir a Dios, lejos de los recuerdos dolorosos y las complicaciones que mi situación había creado. Durante los meses siguientes viví en aislamiento casi completo.
Perdí no solo a mi esposa y mi posición en la congregación, sino también la mayoría de los amigos que había cultivado a lo largo de décadas. La soledad fue devastadora. Pasé meses cuestionando no solo mi propia percepción de la realidad, sino también mi fe en Dios, mi comprensión de los propósitos divinos, mi capacidad de discernimiento espiritual. Como un hombre que había dedicado 40 años de su vida al servicio de Jehová podía haber sido tan completamente engañado. Durante ese período oscuro, consideré seriamente el suicidio. La culpa era aplastante, la vergüenza era insoportable y la soledad parecía sin fin. Sentía como si mi vida no tuviera más propósito, como si fuera un fracaso completo como hombre, como marido, como líder espiritual. Fue durante estos momentos más sombríos que empecé a cuestionar fundamentalmente algunos aspectos de las doctrinas que nunca había cuestionado antes. ¿Por qué una organización que se decía dirigida por Dios había fallado en proteger a esas niñas? ¿Por qué algunos hermanos estaban más preocupados por la reputación de la organización que por la justicia para las víctimas? Esas cuestiones me llevaron a un período intenso de estudio y reflexión. Empecé a leer la Biblia con ojos completamente nuevos, sin las lentes interpretativas de la literatura de la atalaya que había usado durante 40 años. Empecé a orar directamente a Jesucristo, algo que había sido desalentado durante toda mi vida como testigo de Jehová. Lentamente, muy lentamente, empecé a encontrar una nueva forma de relación con Dios, una fe más simple, más directa, basada en el amor incondicional de Cristo, en lugar de un sistema complejo de reglas organizacionales. 2 años después de dejar a los testigos de Jehová, empecé a frecuentar una pequeña iglesia evangélica en el centro de la ciudad. Era un ambiente completamente diferente de todo lo que había conocido antes. No había jerarquías rígidas, no había listas complejas de comportamientos prohibidos, no había presión para dedicar una cantidad específica de horas al trabajo religioso. El pastor de aquella iglesia, un hombre sencillo llamado Eduardo, me recibió sin hacer preguntas sobre mi pasado. Cuando finalmente encontré valor para contar mi historia, me escuchó con compasión, sin juicio, y me ayudó a comprender que el mal que Mercedes había cometido no era reflejo de ningún fallo mío como hombre de fe. Manuel, me dijo después de oír toda mi historia, lo que tu esposa hizo fue una perversión completa del Evangelio de Cristo. No eres responsable de sus pecados, pero eres responsable del valor que tuviste para denunciarlos cuando descubriste la verdad. Eso no es fracaso, es heroísmo moral. Esas palabras iniciaron un proceso lento, pero significativo de curación emocional. Por primera vez desde el descubrimiento de los crímenes de Mercedes, empecé a considerar la posibilidad de que quizás no fuera un fracaso completo, de que quizás había valor en el coraje que demostré al poner la protección de las niñas por encima de la preservación de mi matrimonio y mi reputación. En la iglesia evangélica encontré una comunidad de personas que habían enfrentado sus propias luchas y tragedias, pero que mantenían una fe sencilla y genuina en el amor redentor de Cristo. No había presión para convertirme en líder. No había expectativas sobre mi pasado religioso. Era simplemente Manuel, un hombre herido buscando sanación y propósito en Jesús. 3 años después de mi conversión al cristianismo evangélico, sentí un llamado creciente al ministerio pastoral. Era algo que me asustaba profundamente, considerando mi pasado y los fallos que había cometido como líder religioso anterior. El pastor Eduardo me animó a considerar ese llamado con seriedad. Dios no llama a los cualificados, me dijo, Él cualifica a los llamados. Tu experiencia, por más dolorosa que haya sido, te ha dado una comprensión de la naturaleza del mal y la importancia de la protección infantil que pocos pastores poseen. Después de mucha oración y reflexión, decidí aceptar el llamado pastoral. Mi primera posición fue en una pequeña iglesia en el interior, en una ciudad donde nadie conocía mi historia anterior. Durante el proceso de llamamiento conté a los líderes de la iglesia toda mi historia, incluyendo los detalles más dolorosos. Como pastor evangélico, descubrí una libertad espiritual que nunca había experimentado como anciano de los testigos de Jehová.
Podía predicar el evangelio sencillo del amor de Cristo sin tener que filtrar cada palabra a través de doctrinas organizacionales complejas. Uno de los aspectos más gratificantes de mi nuevo ministerio fue el desarrollo de programas rigurosos de protección infantil en la iglesia. Mi experiencia dolorosa me había enseñado la importancia de sistemas robustos de protección, de formación adecuada para líderes que trabajan con niños, de creación de ambientes seguros donde los abusos no pueden ocurrir sin detección. 5 años después de convertirme en pastor evangélico, recibí una carta inesperada. Era de una de las víctimas de Mercedes, Lucía, que ahora era una mujer adulta de 26 años. Me había buscado para expresar su gratitud por el valor que tuve de denunciar los abusos. Pastor Manuel, escribió, sé que usted carga culpa por lo que nos pasó cuando éramos niñas, pero quiero que sepa que su valor de denunciar a aquella mujer, aun siendo su esposa, fue lo que nos salvó de años adicionales de abuso. Sin su actitud, otras chicas habrían sufrido lo que nosotras sufrimos. Usted es un héroe, no un fracaso. Esa carta fue un momento de sanación profunda para Mira, durante todos aquellos años me había concentrado en la culpa por no haber percibido antes los abusos. Nunca había considerado verdaderamente el hecho de que mi decisión de denunciar los crímenes había interrumpido un patrón de abuso que podría haber continuado por años. Hoy, a los 72 años, puedo mirar atrás y reconocer que el descubrimiento de los crímenes de Mercedes, por más devastador que haya sido, fue también el inicio de un viaje espiritual más auténtico y significativo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Como pastor evangélico, encontré un propósito que trasciende las tragedias del pasado. Mi experiencia me enseñó que el mal puede esconderse detrás de las máscaras más convincentes, pero también me enseñó que Dios puede traer bien incluso de las situaciones más horribles. Nunca más vi a Mercedes después de su condena. Murió en prisión en 2019. No asistí al funeral. Había perdonado, pero perdón no significa que necesitemos mantener vínculos con aquellos que nos hirieron profundamente. Querida amiga, si estás enfrentando traiciones, decepciones o situaciones que parecen destruir completamente la vida que conocías, sabes que es posible reconstruir, es posible encontrar esperanza, es posible transformar incluso las experiencias más devastadoras en herramientas para ayudar a otros. El viaje no fue fácil, pero del otro lado de la oscuridad encontré una luz más brillante que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Una fe más profunda, un ministerio más auténtico, un propósito más claro. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos.